Mis promesas de político no me logras. Ya. Entonces, alteración en el flujo sanguíneo cerebral, y esto es lo que les decía ese día, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es constante y también es constante y variable. ¿Por qué es constante y variable, no? Porque el flujo sanguíneo cerebral puede variar, depende de si es la sustancia blanca, ¿no? O la sustancia gris, ¿no? Entonces cualquiera de las dos puede variar, ¿no? Dependiendo. Más la gris va mayor, digamos, flujo sanguíneo tiene que la sustancia blanca, ¿no? Otro detalle es que también dentro de lo que es el flujo sanguíneo cerebral puede variar dependiendo de las necesidades que en ese momento se están dando, ¿no? Por ejemplo, las necesidades, digamos, en el momento en que muevo los brazos, el área frontotemporal es el que está, digamos, predominando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el homúnculo que ustedes han visto en negro, ¿no? Entonces, eso predomina, por ejemplo, ¿no? Y cuando estoy observando, como están ustedes ahorita, por ejemplo, está el área, digamos, occipital está más, ¿no? Pero hay momentos en que la fisiología nos dice que a cada 100 gramos por minuto el flujo sanguíneo normal es 50 centímetros cúbicos por cada 100 gramos por minuto, ¿no? Entonces, 50. Y a veces podemos nosotros llegar que cuando cuando el flujo baja, digamos a 25, a 20 o llegamos a 18, si bien es cierto que sí es cierto que todavía no tenemos un daño cerebral explícito, no tenemos un daño cerebral explícito, pero lo que sí ya empezamos a tener fallas, digamos, que se pueden observar en el electroencefalograma, ¿no? Entonces, cuando llegamos a 18, por ejemplo, ya encontramos fallas en el electroencefalograma, el paciente incluso puede llegar a convulsionar, estos disturbios que se pueden ver ya, ¿no? Y pasando, cuando ya bajamos de 18, también vamos a ver que llegamos a un área de penumbra isquémica. El área de penumbra isquémica es un área cerebral que, digamos, preisquémica, digamos, ¿no? Así se llamaría. Penumbra isquémica es un área preisquémica. ¿Qué significa tener un área preisquémica? Que cuando se obstruye el vaso sanguíneo, cuando se obstruye el vaso sanguíneo, va a haber, pues, digamos, la parte más distal del vaso sanguíneo va a presentar en el tiempo una necrosis, ¿no? Un área isquémica, ¿no? Y de ahí el área que está más proximal, o sea, más cerca al área o sea, a donde se ha producido el trombo, es un área menos comprometida, ¿no? Entonces a ese se le va a llamar la penumbra isquémica, ¿no? O sea, el área preisquémica. Entonces eso también se da por el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Por el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si bajamos más de 12, ya vamos a falla metabólica, alteraciones ¿cómo se llaman estos? En las bombas de sodio, potasio, alteraciones de sodio, calcio, entonces todas esas alteraciones que hacen que se produzca la necrosis del tejido, ¿no? Entonces, esa necrosis del tejido lo vamos a conocer como infarto cerebral. Entonces, vemos acá y vamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice una regulación especial, la del flujo coronario. La regulación del flujo coronario ya lo vamos a ver también a explícito en el martes, creo. Vamos a ver que se va a relacionar la regulación del flujo sanguíneo coronario con digamos, con una formación importante, ¿no? Digamos, para vasodilatación. Es la formación de la adenosina como producto metabólico. Entonces, se asocia el flujo coronario al aumento del trabajo cardíaco. Entonces, hay mayor demanda de oxígeno, hay mayor demanda de nutrientes. Esto por el trabajo cardíaco, por ejemplo, una taquicardia, un ejercicio, ¿no? Un ejercicio puede hacer eso. Hace que, digamos, se aumente la degradación de ATPs, porque ustedes saben que el corazón es un tejido aeróbico, ¿no? Casi completamente aeróbico, no es un tejido.
No es un tejido que se sustenta anaeróbicamente, ¿no? Es un tejido aeróbico, completamente aeróbico. Por eso es que las células miocárdicas tienen una cantidad de mitocondrias, ¿no? Tienen una cantidad de mitocondrias. ¿Y eso qué va a hacer? Va a producir gran cantidad de ATPs y cuando ya se produce una degradación de ATPs, o sea, digamos, disminuye la cantidad de oxígeno, por ejemplo, entonces se va a formar adenosina, ¿no? ¿Y para qué se forma la adenosina? Para producir vasodilatación, para producir vasodilatación. Y se produce esto, lo que les digo, vasodilatación coronaria, que actúa sobre las arterias coronarias, aumentando el flujo, ¿no? Entonces, si el trabajo cardíaco necesita más oxígeno, hay mayor necesidad, va aumentando el flujo y mayor aporte de oxígeno al miocardio, ¿no? Entonces, depende, por eso es completamente aeróbico. La regulación del flujo sanguíneo renal, y por si acaso, el flujo coronario de reacción de adenosina, pero el coronario también depende de la autorregulación. Eso es lo que me olvidaba decirles. Entonces, la regulación del flujo sanguíneo renal tiene una autorregulación intrínseca. Por eso que dice una autorregulación intrínseca, depende de qué, de la presión arterial media. Depende de la presión arterial media. Entonces nosotros, por ejemplo, dice, mantiene el flujo constante entre 80 a 180 milímetros de mercurio. 80 a 180. ¿Qué significa mantener entre 80 a 180? Que mientras tengamos la presión arterial media, la verdad, esto varía también los conceptos, ¿no? Pero digamos, por lo general en todo tejido tenemos que tener más de 65. En este texto nos dice, por ejemplo, 80, ¿no? 80 a 180 milímetros de mercurio. Mientras mantengo yo en la presión arterial media entre todo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que no va a cambiar el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces, si es que baja de 80 o baja de 70, ¿no? Y principalmente 65, ya mi flujo sanguíneo renal se va a alterar, ¿no? Retroalimentación túbulo-glomerular ajusta el flujo según la concentración de sodio, ¿no? De cloruro de sodio, más principalmente de sodio, ¿no? Ya el tubo contorneo distal, aparato glomerular y todo lo que ustedes conocen. Y de ahí, pues, aumenta, digamos, la regulación del flujo sanguíneo, ¿no? Regulación hormonal también tienen, ¿no? O sea, no solo la autorregulación por la presión arterial, la autorregulación hormonal. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando baja la cantidad de volumen? Cuando, digamos, la presión arterial media está en 70, 65, ¿qué es lo que se hace? Se estimula la producción de angiotensina 2. ¿Y qué es lo que hace la angiotensina 2? ¿Qué hace? Hace que aumente la presión digamos, de lo que es la arteriola eferente, ¿no? La arteriola eferente hace vasoconstricción y nos produce constante el flujo sanguíneo, ¿no? Aumento de la reacción hormonal también, digamos, si mantengo un flujo bajo, esta angiotensina 2 hace que el ADH hace que el ADH aumente, ¿no? Hace que el ADH aumente, porque está en angiotensina 2 y también y va a hacer que digamos, se aumente el volumen, ¿no? Y las prostaglandinas modulan el flujo, ¿no? El control simpático redistribuye el flujo de situaciones de estrés. Este control simpático es, digamos, una cosa que nos protege, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si tengo una hipotensión por sepsis, y la hipotensión por sepsis es que se está produciendo óxido nítrico sintetasa inducible. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la vasodilatación periférica por sepsis? Ahí los tejidos, digamos, las arteriolas periférico comienza a caer, ¿no? La resistencia vascular periférica cae y eso hace que la presión arterial caiga. Al caer la presión arterial, el flujo, el quien bien el riñón se defiende, ¿no? Genera más angiotensina 2 y genera mayor cantidad de aldosterona, angiotensina 2, vasopresina, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? El simpático comienza digamos, como hay caída de la presión arterial, el simpático comienza a activarse, ¿no? Entonces, el simpático, la frecuencia cardíaca puede aumentar 110, 120,
Y este simpático hace que se produzca vasoconstricción periférica a nivel de tejidos como la piel, ¿no? A nivel de tejidos como la piel, a nivel de tejidos del músculo. Entonces, ¿qué hacemos con tal de hacer que haya vasoconstricción periférica y redistribuir la sangre para que mantenga el flujo sanguíneo renal, del corazón y del cerebro principalmente? Entonces, esto es digamos, el simpático, ¿no? La región de flujo sanguíneo esplácnico. Esplácnico, yo estoy hablando de la circulación hepática, pero principalmente cuando hablan de esplácnico, hablan de la circulación enteral, enteral, o sea, del tejido intestinal. Por si acaso, el que va a exponer esplácnico, no esplénico, por si acaso, no me van a estar, no, doctor, es esplénico, no, yo he entendido esplénico, no, es esplácnico, principalmente enfocado a lo que es la circulación intestinal. Entonces, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo esplácnico al momento de ingerir alimentos? ¿Ya? Entonces aumenta el flujo sanguíneo, digamos, se liberan cuando ustedes ingieren alimentos, ¿qué se libera? Colecistoquinina, gastrina y secretina, ¿no? Y estos pueden inducir la producción de óxido nítrico. O sea, estos pueden inducir la producción de óxido nítrico generando vasodilatación hasta 200% durante la digestión activa. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto en el momento de higiene de alimentos, ¿no? Obviamente por eso le decía, cuando se estudia, no se come, cuando se come, no se estudia. Factores endoteliales en el control del flujo sanguíneo cerebral. Estos factores endoteliales, el óxido nítrico, endoteliales en el control del flujo sanguíneo cerebral, ya les dije, el óxido nítrico es el más importante, activa el guanilato ciclasa. La endotelina es un potente vasoconstrictor. Ahí tenemos los dos extremos, ¿no? El óxido nítrico, un potente vasodilatador, y la endotelina, un potente vasoconstrictor. Y entonces, ¿qué es este potente vasoconstrictor? ¿Quién lo va a producir? La endotelina, lo va a producir las células endoteliales, ¿no? Y más las dañadas. Cuando ustedes, por ejemplo, se hacen una una herida, ¿no? Ustedes se hacen una herida, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a pasar en la herida? Hay una disrupción digamos, de la membrana endotelial, pues, ¿no? Entonces se rompe la membrana endotelial, ¿no? Entonces, al romperse la membrana endotelial por la herida, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producir una producción del endotelio, va a producir cantidades de endotelina y trombosano A2, el endotelio, y se va a producir una vasoconstricción. Al producir una vasoconstricción, ¿qué va a suceder? Va a disminuir la luz de la lesión, ¿no? O sea, esa disminución de la luz de la lesión, eso lo hace el endotelio, ¿no? Entonces de ahí después ya se agregan las plaquetas, ¿no? Todos se adhieren las plaquetas, se activan, se agregan las plaquetas, ¿no? La hipertensión también puede dañar el endotelio aumentando la liberación de endotelina, ¿no? Y esto es algo de fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, miren. Regulación del flujo sanguíneo a largo plazo. Cuando yo hablo a largo plazo, digamos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de a corto plazo, es la actividad completa del simpático, ¿no? Por ejemplo, me paro y el simpático hace vasoconstricción, sangro, el simpático hace vasoconstricción. Necesito más flujo en un lado, hago vasoconstricción. Baja el oxígeno, hago vasodilatación. Necesito más metabolismo, hago vasodilatación. Entonces, los fenómenos de autorregulación, ya le hemos explicado, la hipótesis miogénica, la hipótesis metabólica, todo, también les hemos explicado, ¿no? Pero esta regulación de flujo sanguíneo a largo plazo es en semanas a meses. ¿Ya? Este es en semanas a meses. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que sucede? Hay una modificación del grado de vascularización de los tejidos mediante angiogénesis. Eso es una parte, digamos, ¿no? Lo que dice de la regulación del flujo sanguíneo a largo plazo. ¿Ya? A corto plazo hemos hablado, ¿no? Es importante el simpático. Pero a largo plazo es cuando el flujo, digamos, la hipoxemia es constante, es crónica, o las necesidades de oxígeno son muy crónicos, son mantenidas, son sostenidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
el organismo es bien, bien sabio y ¿qué es lo que hace? Estimula la angiogénesis. ¿Qué es estimular la angiogénesis? Estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos que compensan, que compensan las necesidades de oxígeno, ¿no? Entonces, el- eso se llama angiogénesis. La regulación a largo plazo, cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos, aumentar la cantidad, y se produce el fenómeno de la secreción de angiogenia, ¿no? Incremento de la vascularización, el tiempo, esto puede ser en adultos mayores en meses, y la hipoxemia crónica. Entonces, recuerdo en un examen había una pregunta que decía, ¿en qué se basa la regulación a largo plazo? Es en la hipoxemia crónica, ¿ya? Incrementa la vascularización de los tejidos. Entonces, aquí están los factores angiogénicos que se estimulan por la disminución del oxígeno, ¿no? La disminución del oxígeno estimula la actividad, o sea, estimulan la producción de factores angiogénicos, ¿no? Por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblasto, de crecimiento televascular, la angiogenina. Todos estos se producen porque hay una hipoxemia crónica. Como en este caso, ¿no? Una angiogénesis fisiológica, hay una, digamos, una necesidad de oxígeno crónico en este lugar y que se produce, pues, factores angiogénicos y miren, ve, se formó un nuevo vaso sanguíneo que compensó la falta de oxígeno en este lugar. Pero, ¿qué sucede? Ustedes han escuchado hablar de los cánceres, ¿no? De los cánceres, de los tumores, ¿no? Los tumores son células neoplásicas, no todos los tumores, todo tumor no es cáncer, ¿no? Pero generalmente los tumores neoplásicos, o sea, los tumores que caracterizan a los cánceres, ¿qué es lo que hacen? Aumentan de tamaño, ¿no? Por ejemplo, como esto, ¿no? Aumentan de tamaño, se hacen grandes, gigantes, gigantes, gigantes. Y obviamente como se hacen grandes, ¿qué es lo que sucede? La parte del medio, obviamente ese tejido se necrosaría si es que no tuviese flujo sanguíneo, ¿no? Por eso, para mantener ese crecimiento desorbitado en estos tumores, ¿qué es lo que hacen estos tumores? Estimulan la secreción de factores angiogénicos. Estos tumores estimulan la formación de factores angiogénicos. Y mira, y cómo crecen, ¿no? Mira, aquí no había nada, pero ha estimulado la secreción y comienzan a crecer, a crecer, a crecer y ellos a alimentarse, ¿no? Por eso son unos monstruos, pues, ¿no? Por eso es que es bien difícil nosotros erradicar esto, ¿no? Esos tumores porque crecen, crecen, crecen y son muy vascularizados, ¿no? Muy vascularizados. ¿Y de dónde ha salido esa vascularización? Porque ellos mismos han promovido la formación de factores angiogénicos. Entonces, la angiogénesis, ¿qué significa? Formación de nuevos vasos, ¿no? Entonces, las características que hemos dicho, una hipoxia relativa, como está ahí, o sea, una bajada de oxígeno, una necesidad de oxígeno constante, es el principal factor mediador. Puede haber otro, tejido con necesidades elevadas, aumento crónico de la actividad metabólica, déficit de flujo, y liberación de factores de crecimiento, es la que les digo, ¿no? La que es la que hemos visto acá. Factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento de fibroblastos, angiogenina, ¿ya? Entonces, todos estos, digamos, se producen, se estimulan estos factores de crecimiento de angiogénesis, son estimulados por los tejidos en mención, ¿no? O sea, que están con este aumento de metabólico o con hipoxia relativa, ¿no? Y lo que nos da como resultado la formación de nuevos vasos. La regulación a largo plazo, la circulación colateral, esto es, digamos, cuando nosotros somos fetos, por ejemplo, somos fetos, nosotros tenemos una red circulatoria bastante amplia, ¿no? Bastante amplia. Entonces, donde digamos, en un vaso hay una red como de puentes, una red de vasitos como de puentes, unos de puentes que van uniendo segmentos de ese vaso, ¿no? De los vasos que conocemos, de las arterias que conocemos, ¿no? Entonces hay segmentos que se van
van formando, ¿no? Pero cuando ya nosotros, digamos, nacemos, cuando nacemos, estos vasitos colaterales que son, estos se llaman vasos colaterales, por la cantidad de oxígeno que nosotros tomamos al momento de respirar, ¿no? Estos vasos colapsan, se cierran. Al cerrarse, solamente resulta que el vaso grande es funcional, ¿no? Entonces, nos quedamos así. Esto hay en el corazón, en el músculo, en todos lados, ¿no? Pero, digamos, en algunos lugares es más importante. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay una obstrucción en este caso, y esta obstrucción hace que haya una hipoxemia crónica, pues, ¿no? Hay una hipoxemia crónica. Entonces, esa hipoxemia crónica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se reaperturen estos vasos, se reaperturen estos vasos. Entonces, se reaperture la circulación colateral. ¿Por qué le digo se reaperture? Porque solamente están cerrados, solamente está cerrado. No son, no son, digamos, vasos funcionales, son vasos no funcionales, ¿ya? Son vasos no funcionales que están cerrados. En el momento en que hay una, digamos, una obstrucción crónica o una necesidad de hipoxemia crónica, por ejemplo, un gran ejemplo es la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sangre no llega, pues, ¿a dónde? No llega a la vena acá porque como la cirrosis ha generado una fibrosis hepática, la sangre desoxigenada, o sea, o sea, la sangre de la vena porta necesita llegar a la vena cava inferior, ¿no? Y como necesita llegar a la vena cava inferior, ¿qué es lo que sucede? Busca nuevos caminos, ¿no? Y entonces tiene que aperturar la circulación colateral. Entonces desarrolla la circulación colateral, una obstrucción arterial, ¿no? Y genera una hipoxia tisular. Puede generar liberación de factores angiogénicos, sí. Puede haber desarrollo vascular. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, por ejemplo, dice aquí vasos preexistentes de pequeño calibre aumentan su diámetro y se forman nuevas conexiones vasculares. Por eso se estimulan los factores angiogénicos. Pero también, como se dan cuenta en el último tablón, dice apertura de la circulación colateral. O sea, esta hipoxia crónica apertura la red vascular alternativa que compensa parcial o totalmente la obstrucción original. ¿Ve? Entonces a esto se llama circulación colateral. La circulación colateral, por si acaso, no son nuevos vasos que se forman por angiogenia, no es eso, sino es que esos vasos ya los tenemos formados, que por la cantidad de oxígeno y todo, digamos, no resultan ser patológicos. Pero cuando hay, digamos, la necesidad de oxígeno, todo se incrementa, ¿qué es lo que va a suceder? Va ¿a qué? Van a aperturarse. Aquí está, por ejemplo, aquí está una señora con la cirrosis o un tumor hepático que se ve. Y miren, esto es la circulación colateral, ¿no? Circulación cabeza de medusa se llama esto, pero esta es la circulación colateral, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Entonces, no, la sangre no puede fluir por el hígado, y al no poder fluir por el hígado, busca nuevos rumbos, nuevos caminos que vayan a la vena cava inferior y comienza a abrir, a aperturar estos vasos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos estos vasos, o sea, estos vasos los tenemos. El detalle, ¿cuál es? Que no están aperturados. Entonces, la autorregulación a largo plazo, este es otro fenómeno, la autorregulación a largo plazo. Miren, la autorregulación a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los fenómenos de autorregulación a largo plazo van a ser mecanismos adaptativos. Mecanismos adaptativos y que condicionan cambios estructurales. Por ejemplo, miren, dice, en una situación de hipertensión mantenida, los tejidos se perfunden inicialmente a un flujo mayor del que tendrá lugar en condiciones de normotensión. Entonces, ¿por qué? Le aumento la presión, ¿no? Por ejemplo, si mi presión arterial media, pero digamos es muy alta, entonces supuestamente voy a tener mayor flujo, ¿no?
pero inicialmente, pero no. ¿Qué es lo que sucede? En un periodo de días o pocas semanas, el flujo se habrá normalizado por el fenómeno de autorregulación a largo plazo, ¿ya? Que es más eficaz que los mecanismos de autorregulación a corto plazo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miramos, dices. ¿Qué se realizan? Cambios estructurales. La autorregulación a largo plazo implica cambios en la estructura vascular como el engrosamiento de la pared arterial y la reducción del diámetro luminal. Entonces, la autorregulación a corto plazo son fenómenos, digamos, de miogenes, miogénicos, ¿no? O sea, dilatación, contracción, es cuando hay poco, se dilata, entonces así. Pero acá no, acá la hipertensión puede hacer digamos, el vaso sanguíneo haga cambios morfológicos, o sea, cambios estructurales en la estructura del vaso, ¿no? Entonces, en la estructura los hace, digamos, más tróficos, digamos, los hace más gruesos, ¿no? El tejido muscular es, o sea, esto se llama remodelación del vaso sanguíneo, ¿no? Estos cambios estructurales permiten mantener una resistencia vascular elevada en forma sostenida, sin necesidad de una contracción activa continua del músculo liso vascular. ¿Ve? O sea, ya escapa de la regulación a lo que es la regulación del simpático, ¿no? Bueno, y eso es todo, ¿no? Eso es lo que nos faltaba compartir con ustedes. Y el día lunes vamos a hacer regulación de la presión arterial. Ya, y gracias por esto, porque esto si no lo hacíamos en clase, pero ya el día lunes vamos a hacer regulación de la presión arterial, el día martes flujo sanguíneo coronario y ahí vamos avanzando, ¿ya? Con calma nada más. Y el día viernes solo solamente para dar examen y como ya van a exponer, ya vamos a tener la última semana para hacer los otros temas con más tranquilidad. Bueno, nos estamos viendo. Sigan estudiando, no se olviden, repasen las notas, ustedes ya lo deben saber sus notas y recién me va a dar la secretaria seguro estos días. ¿Ya? Entonces estoy comunicándome con el delegado cualquier cosa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada. Como dice el delegado, feliz semana a todos. Sí, doctor, muchas Gracias, gracias. doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Buena semana igualmente. Cuídese. Estudien, estudien, no, 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 domingo ya, no, estudien, estudien. Ya, Nos vemos, chao. vamos. Cuídese, doctor.